Bienvenidos a Referente Jurídico. Las normas jurídicas, las normas de derecho, no solamente constituyen instrumentos técnicos de regulación de las conductas sociales, sino que más bien por el contrario, estas reflejan el momento histórico en el cual estas normas tienden precisamente a regular las conductas de las personas, de los seres humanos en sociedad y también mantener el orden social para permitir el establecimiento de cierta paz social. De manera tal entonces que los cambios legislativos no solamente obedecen a una suerte de intereses puramente técnicos, sino en esencia reflejan los momentos históricos que se viven. Este es el caso de las reformas que hemos venido viviendo en el campo procesal penal en los años recientes, particularmente en los últimos 10 años. Y es que el tratamiento, el procesamiento y eventual enjuiciamiento de las conductas consideradas delictivas ya no pueden darse como sucedía hace poco más de 50 o 60 años atrás, y se hace necesario más bien contribuir en el proceso de agilización de la resolución de los conflictos sociales y también el establecimiento de un control social mucho más permanente, sobre todo en una coyuntura como esta en la que vivimos, donde la inseguridad ciudadana es un tema de vital y actual importancia. El nuevo Código Procesal Penal, que ha reemplazado en poco más del 90% del territorio nacional al viejo Código de Procedimientos Penales, ha traído la reinserción del modelo acusatorio. Este modelo acusatorio se caracteriza por ser mucho más dinámico, mucho más rápido, eminentemente oral y garantista en relación a las características inquisitivas que definían el viejo Código de Procedimientos Penales. Las instituciones integrantes del sistema de administración de decisión jurisdiccional, que vienen a ser el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, tienen sus respectivos órganos que se encargan de trabajar codo a codo mediante los equipos correspondientes para hacer realidad de este proceso de implementación del Código Procesal Penal. En el caso del Poder Judicial se cuenta con el equipo técnico de implementación del Código Procesal Penal, ETI Penal por sus siglas. Para estos efectos, un juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República es quien lo preside. Y justamente el día de hoy contamos con la presencia del doctor José Luis Lecaros Cornejo, quien es juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República y además presidente del ETI Penal. Con él vamos a conversar acerca del proceso de implementación del Código Procesal Penal durante esta década que viene desde atrás hasta el día de hoy. Vamos a dar la bienvenida entonces a nuestro invitado, doctor José Luis Lecaros. Es un honor tenerlo en Referente Jurídico. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos de frente al tema que nos convoca, el Código Procesal Penal. En el Perú, a diferencia de otros países que en América Latina también entraron en el proceso de la reforma, porque este no es un fenómeno propio del país únicamente, sino que se ha venido dando en toda América Latina desde la década de los años 90. Pero una característica muy singular ha radicado en el hecho de que en nuestro país no se implementó el código de una sola vez, es decir, no se dejó sin efecto el viejo Código de Procedimientos Penales y se estableció la vigencia del Código Procesal Penal en toda la República, sino se tomó el modelo de la entrada en vigencia de manera gradual. Y para esto se eligieron algunos distritos judiciales en los cuales iba entrando el modelo a modo de piloto, ¿no? Y progresivamente ha ido avanzando entonces en el tiempo y se ha ido cubriendo parcialmente el territorio nacional con la vigencia de este código. La reforma comenzó en 2006 con la implementación de este nuevo instrumento de procesamiento judicial penal en el distrito judicial de Huaura. ¿Por qué fue Huaura el lugar elegido como el primer distrito judicial en el que debía entrar en vigencia el código? Bien, lo ideal hubiera sido que entre a regir el código en todo el Perú simultáneamente. Lamentablemente,
por cuestiones presupuestales, porque se necesita una gran cantidad de dinero para que entre todo el país, se decidió hacerlo por partes, es decir, paulatinamente. Se escogió Huaura, uno, por su cercanía a Lima, porque era fácil monitorear, y dos, porque se trata de un distrito judicial quizá uno de los más pequeños del país, en donde se iba a tomar pues como una parte experimental cómo iba con el nuevo código. Yo les soy sincero, inicialmente pensé que el Código Procesal Penal era un instrumento en el papel, en el libro del primer mundo, ¿no?, con todos los estándares internacionales, pero creí que para el Perú no iba a ser adecuado, porque obviamente la policía, la fiscalía, según lo que pensaba en ese momento, no estaban preparados para afrontar un reto de esa naturaleza. Pero felizmente estuve engañado. Estuve engañado y creo que en el transcurso del tiempo todas las instituciones involucradas han demostrado que sí pueden hacerlo, y creo que cuando rigen todo el país, la justicia penal en el Perú va a cambiar realmente. Pero digamos, sí, la elección del modelo de la progresividad fue dada fundamentalmente por razones de naturaleza presupuestal, económico. Así es. Algún beneficio ha traído, y este es básicamente el hecho de que se empezó a experimentar como un plan piloto para luego ir reconociendo los aciertos, pero también los desaciertos en los cuales no se debía incurrir cuando se iba implementando en los demás distritos judiciales. Bueno, así es, efectivamente. Como todo instrumento nuevo, requería pues ver qué fallas tenía y qué podía mejorarse, y lógicamente, tratándose de un distrito pequeño como es Huaura, era muy fácil detectar los errores que fueron subsanándose paulatinamente, y cuando ya entraron al código Trujillo, posteriormente Chiclayo, Arequipa y las demás provincias, ya se tenía pues, digamos así, pulida la implementación del código, y los desaciertos ya en estos grandes distritos judiciales han sido menos. Aunque hay cierta disconformidad o cierta diferencia de opiniones en cuanto a la aplicación del código en Trujillo y en Arequipa. Se dice que hay la escuela trujillana y la escuela arequipeña, unos son más garantistas que los otros, pero poco a poco, en base a los plenos penales que se hacen todos los años, se están poniendo de acuerdo, y creo que en corto tiempo va a ser una aplicación uniforme en todo el Perú. Ahora, quizás por una cuestión muy circunstancial o casual, después del Distrito Judicial de Huaura empieza a implementarse el código en los distritos judiciales del norte del Perú. Básicamente los distritos de Lambayeque, La Libertad, Piura, ¿no?, sucesivamente. Y resulta de que estos han sido los distritos judiciales, la zona del Perú más golpeada por la delincuencia organizada, precisamente durante el segundo quinquenio de la década del 2000 al 2010. Y entra el código en estas circunstancias. ¿Cómo funcionó el código frente a esta nueva realidad delictiva que no era conocida antes en el Perú? Bueno, al inicio de la implementación del código en Trujillo, La Libertad, en Trujillo, en Chiclayo y en Piura, efectivamente había pues todavía fallas, y sobre todo falta de probanza del Ministerio Público, porque para aplicar el nuevo código se necesita fiscales totalmente preparados y una policía que tenga la logística suficiente. No lo tenían lamentablemente en ese momento, y eso quizás contribuyó a que la delincuencia aumente en estas provincias. Pero poco a poco, como digo, se ha ido asentando la experiencia de los jueces, de los policías, y creo que eso ya ha sido superado. Entonces, ya la delincuencia en Trujillo, en Chiclayo, ha bajado respecto a los índices que tenía en el segundo quinquenio del año entre 2005 y el 2010, ¿no? Y ahora me parece que está en unos estándares normales que son los de todo el Perú. Uno de los mitos que prácticamente constituía un temor en el Poder Judicial era que con la entrada en vigencia del Código y su modelo acusatorio, el juez iba a perder el poder del control del proceso, porque en el antiguo modelo el juez investigaba, controlaba y dirigía, ¿no? Era el director del proceso. Pero en el nuevo modelo procesal ya no lo es.
sino más bien este papel lo cumple el fiscal. ¿Ese fue un mito que tenía algún asidero? ¿Habían temores entre los magistrados del Poder Judicial o fue una idea que se creó de parte de los detractores del Código para poder generar miedos innecesarios en el Poder Judicial? Bueno, obviamente, con el Código anterior, el juez tenía mucho mayor protagonismo en el proceso, porque, como usted dice, era el que investigaba, el que copiaba las pruebas, etcétera, etcétera, que eran propuestas por la Fiscalía o por la parte acusada. Con el nuevo modelo es el fiscal el que lo hace, de modo que la labor del juez pasa a ser la que realmente es la esencia de ser juez, ser el árbitro entre las partes. El juez ya no investiga, el árbitro es el que decide. Y con el modelo antiguo, el juez que investigaba, que a veces sentenciaba en el proceso sumario, estaba pues contaminado ya porque ya tenía un prejuzgamiento de los hechos. En cambio ahora, el juez que va a procesar, va a juzgar a la persona, ¿no?, es nuevo en el proceso. Él le plantea el caso al fiscal, le procesa sus pruebas, la parte acusada hace lo mismo y él decide como un árbitro, digamos así, haciendo una comparación, como en un partido de fútbol, decir quién gana el partido, pero el juez no juega el partido. Anteriormente, con el Código de Procedimientos Penales que todavía rige en Lima, el juez es uno de los jugadores del partido y eso no debería ser. Eso se criticó mucho del proceso antiguo. Ahora, entrando a las características del modelo acusatorio que nos trae el Código, ¿cuáles son las diferencias fundamentales que definen a este nuevo código respecto del anterior, que además data de 1940, ¿no? En cambio, este nuevo código es de 2004. Bueno, sí, efectivamente. En base a los tratados, el Perú es suscriptor de derechos humanos, el código tiene que ser un instrumento que permita una justicia, primero, garantista, y este nuevo código sí es del tipo garantista porque está cautelando porque se respeten el derecho de todas las partes. El proceso también es acusatorio, antes no lo era, el fiscal simplemente proponía los hechos y el juez es el que investigaba, etcétera, etcétera, y el fiscal prácticamente hacía su acusación en base a lo que el juez había investigado. Ahora el fiscal es el que investiga y tiene que formular cargos, probar, etcétera, etcétera. Y sobre todo que este proceso es adversarial en el sentido que hay igualdad de armas de las dos partes. En un proceso penal hay dos partes básicamente, que son el acusado y el fiscal. Hay una tercera parte que es el tercero civil, ¿no? Pero las partes fundamentales en el proceso son fiscal y acusado. Y ambos tienen exactamente las mismas armas y el juez no puede dar preferencia a uno o al otro. Tiene que respetar la igualdad y es la principal característica del Código. Eso implica entonces de que tanto el fiscal como el abogado del acusado tienen que formular o proponer sus teorías del caso y demostrarlas probatoriamente en la actuación judicial, Por ¿verdad? supuesto, y el juez tiene que ser absolutamente imparcial. En casos muy excepcionales el juez puede de repente ordenar una prueba para aclarar algo que se haya propuesto por las partes, pero el juez no puede hacer un prejuzgamiento del caso. ¿Eso implica que el juez tampoco puede formular preguntas durante el proceso del juicio mismo, la etapa del juicio? Bueno, sí puede formular preguntas, pero aclaratorias de las respuestas que hubiesen dado los testigos o los acusados. Ya. No las clásicas preguntas que había en el modelo anterior de naturaleza investigadora. No, porque en el modelo anterior todas las preguntas del juez iban destinadas casi a probar que los hechos en materia de acusación eran ciertos, ¿no? Y ya no, ahora el fiscal es quien tiene que probar su caso, no el juez. ¿Se sabe cuál es el número de procesos que han sido tramitados desde el año 2006 en el país con la implementación del código? Bueno, no tengo el dato concreto desde 2006, pero sí puedo decirles que en el año 2014 se resolvieron 122.000 expedientes aproximadamente, en el 2015 141.000, en el 2016 185.000 y en el 2017 27.000 casos hasta el mes de abril. Y se sabe también que con la implementación del nuevo código ha habido una cifra que no era antes conocida porque la tramitación era tan lenta que se prefería no denunciar y ahora sí con el nuevo modelo hay una tramitación mucho más rápida, entonces la gente se anima a denunciar porque sí encuentra justicia. Es un tema que nos gustaría conversar, pero vamos a hacer una pausa comercial, si nos permite, para poder continuar en el siguiente bloque de Referente Jurídico. Ya volvemos.